Zaragoza tenía un trayecto cultural artístico que terminaba en los años 30 del siglo XX. ¿Ves? De alguna manera había un vacío para que la gente, vosotros, la ciudadanía en general, comprendiera la importancia del arte contemporáneo aragonés para toda España, no solo para Aragón, sino para toda España. La dirección del museo, el equipo se puso manos a la obra, era una idea que existía ya desde hace muchos años, se puso manos a la obra y con muchísimo trabajo montó la exposición que vosotros habéis trabajado, Aragón y las artes. ¿Para qué? Para que nombres como Fermín Aguayo, La Guardia, Julia Dorado, que vosotros habéis ya trabajado a través de estos proyectos, os resulten familiares. ¿Por qué? Porque es muy importante saber y conocer que a través de la cultura y a través del arte se ha podido reflexionar y se ha podido intentar cambiar la sociedad. Implica que desde muy pequeñitos estáis en contacto con el arte contemporáneo. Una de nuestras funciones principales es que se entienda el arte contemporáneo. Por eso quiero recalcar la importancia de este encuentro de abrir lazos entre museos y los centros escolares, para acercar a todo el alumnado a ellos, ya que van a ser, mejor dicho, vamos a ser los futuros artistas o futuros visitantes, porque un museo sin personas no tiene ningún sentido.